Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquigas, al siguiente capítulo del curso de Elixir. Ya sabéis que cuando hago el hola a todas, hola a todos, es que se viene cambio de tema y vamos a regresar un momentillo a tipos de datos. Porque ahora que hemos hablado acerca de las funciones y que hemos visto cómo se usan, tiene sentido empezar a ver tipos más avanzados que nos van a permitir usar mejor estas funciones. Lo que vamos a ver a partir de ahora son ya todo tipos compuestos, que son tipos que tienen dentro varias expresiones. Y eso está bien, pues porque nos van a permitir crear tipos más ricos. Por ejemplo, regresando a los ejemplos que ponía al principio, imaginad que estamos haciendo programas que trabajan con temperaturas o con posiciones. Pues estaría muy bien decir que x es igual a 5 y es igual a 10 como coordenadas, pero claro, estaría mejor poder tener una única variable que represente la coordenada, no dos. Imagínate que es un vector de 3 dimensiones y tienes que tener también una z. Pues hombre, estaría bien poder agrupar la x, la y, la z para que represente unas coordenadas tal cual. Pues con los tipos compuestos que vamos a ver en estos vídeos se puede hacer algo parecido. El primero de los tipos de los que voy a hablar es la tupla. La tupla es una estructura que tiene Elixir que permite agrupar múltiples variables o múltiples expresiones en una única expresión. Se escribe entre corchetes, que son estos caracteres que tenéis en vuestro teclado y que estáis viendo aquí escritos. Y aquí dentro lo que vamos a hacer es escribir múltiples expresiones separadas por comas. Por ejemplo, x y z, o 5,10,25. ¿Pueden ser de distinto tipo? Sí pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, el átomo hola, el número 5, la palabra buenas y el flotante 5,25. Cuando le damos al Enter vemos que pues, nuestras tuplas son un registro continuo de variables de distintos tipos. De hecho, hasta los colores cambian para indicarnos que son de distintos tipos. Y gracias a eso, pues tenemos a nuestra disposición la posibilidad de agrupar múltiples variables o múltiples expresiones en una única. Las tuplas se usan bastante a la hora de trabajar con funciones porque el uso más importante que tienen es que cuando luego hagamos funciones, si tenemos que devolver más de una expresión de retorno, pues lo que vamos a hacer es crear funciones que devuelvan tuplas, de tal manera que podamos devolver pues todos los valores que queramos agrupados en una tupla. Por ejemplo, supón que estás haciendo una función, que va a ser anónima porque es que me da bastante palo, que quieres que te calcule el dividendo y el resto. Dividendo, divisor, no, cociente y resto, ¿vale? A esta función le pasas a y b y lo que tiene que hacer es primero dividirte a y b y luego darte tanto el resultado de su división como su resto. Una cosa muy importante en Elixir es que si tú divides 5 entre 2, pues te va a dar una división con decimales. Pero si quisieses hacer una división tipo euclídea, de estas de las de toda la vida que veías en matemáticas y lo que buscas es un número entero, tienes dos opciones. Lo primero es, puedes llamar a la función trunc para quitar la parte decimal y quedarte con el 2, o simplemente puedes usar la función div, que forma parte del paquete kernel, que te hace pues esto mismo, ¿vale? Entonces, una función que devuelva una tupla con el cociente y el resto podría ser la función que le pasas a ib y te lo transforma en una tupla que tiene por un lado la llamada de div de a y b y por otro lado la llamada de rem de a y b. Tal manera que si yo la llamo, por ejemplo, con 8,3, pues me devuelve, por un lado, el dividendo de 8,3, me va a devolver 2, y me va a devolver el resto, que va a ser también 2, 2, 2. Y si le pongo 9, pues ya me devuelve 3,0, o 3,1, o 3,2, o 4,0, y así hasta que nos cansemos. Si quisiésemos sacar uno de los valores concretos, por supuesto, las tuplas tienen un registro, o sea, un módulo con distintas funciones para poder interactuar con ellas. De todos modos, las tuplas son estructuras inmutables. Por ejemplo, aquí tenemos una función llamada append que nos deja pues, meterle cosas a una tupla. Por ejemplo, tuple.append, si tuviésemos la tupla 4,0 y decimos quiero meterle, por ejemplo, el valor 2, pues nada, te devuelve una copia de la tupla. Siempre todo te va a devolver copias, entonces esto es un punto muy importante, por ejemplo, para gente que venga de lenguajes de programación imperativos o lenguajes tipo Java, donde a lo mejor orientados a objetos, donde tú harías
pues yo qué sé, x es igual a 4,2 y luego harías x.append. Esto no se puede hacer en Elixir, ¿vale? Y es un error que la gente que viene de lenguajes orientados a objetos al principio pues puede sorprenderle. Nunca puedes usar una función para una variable así, ¿vale? Tú, normalmente todas las librerías de este tipo, como por ejemplo el módulo tuple o lo que sea, pues siempre lo que va a hacer es que te va a dejar pasarle como primer parámetro el elemento afectado, en este caso la cadena de caracteres o la tupla, pero es que tengo en la cabeza la cadena de caracteres porque realmente en las cadenas ya pasaba lo mismo. Tú no hacías hola.trim, tú hacías string.trim de hola. Pues aquí lo mismo, yo tendría tuple.append de x y le digo que quiero meterle un 2, pues vale, se lo meto. Esto te devuelve siempre una copia, ¿vale? O sea, x sigue valiendo 4,2. ¿Por qué? Porque es inmutable, su valor ya no puede cambiar. Yo no puedo modificar esta tupla porque ya ha sido creada. Y eso está bien porque luego cuando veamos programación concurrente y veamos cómo ir pasando y programación distribuida y cómo pasar estas tuplas a distintos hilos o distintos procesos, pues nos va a venir muy bien que no se pueda manipular. Si quisiésemos extraer uno de los valores, tenemos una función en el módulo kernel que se llama elem, ¿vale? Que es una función a la que le pasas una tupla y le pasas el índice que quieras quedarte, ¿vale? El índice es el número en el que te quieras quedar. Por ejemplo, si me quiero quedar con el primer elemento, le pondría un 0, porque empezamos a contar en 0. Si me quiero quedar con el segundo elemento, pues le pasaría un 1. Entonces, así yo le diría, pues si quiero el primero, el segundo, el tercero, o el cuarto, o el que sea. Por ejemplo, elem de x0 va a ser 4, porque se va a quedar con el primer elemento. Elem de x1 va a ser 2, y elem de x2 pues no existe, porque no hay tantos elementos. Pero, por ejemplo, elem de hola, adiós, buenas noches, pues es noches porque es el tercer elemento empezando por el 0. 0, 1, 2, 3. Entonces, con eso pues podemos extraer valores.